¿Norberto Rivera va a poder mantener la batuta? Bueno, por largo ojalá tiempo? no, porque, y ojalá de esto que estoy diciendo no salga una página en CatholicNet, como salió en otra ocasión que hablé, preguntando quién era yo. Y lo interesante es que yo supe quién era yo a través de las opiniones como de 34 personas y ninguna de esas coincidió. ¿Y te reconociste? No. Bueno, aquí hay una cuestión que yo considero que la tradición de la que proviene el cardenal Rivera y también el cardenal de Guadalajara es la tradición cristera. Más que discípulo de Prigioni, el cardenal Rivera es discípulo del arzobispo de Durango. Allí estuvo Monseñor Valencia, González y Valencia, que fue no solo de los que apoyaron el movimiento, sino que aún después de los arreglos continuó con esa postura. Y Guadalajara, pues es todavía un baluarte de este pensamiento. Es muy curioso cómo ellos difícilmente utilizan la palabra Estado o la palabra nación, analicen sus declaraciones. Siempre dicen el gobierno. Y cuando en una tradición católica muy conservadora se dice el gobierno, es lo mismo que decir los malos. Entonces los buenos están de este lado y los malos están de aquel lado. De ahí que yo creo que estas posiciones hacen más daño que beneficio. Por ejemplo, ya Bernardo tocaba el punto de la despenalización del aborto. A mí me llamó mucho la atención que en estos días que hubo la discusión hace unos meses, en el IMDOSOC publicaron un folleto con 3 documentos. Me llamó mucho la atención encontrar ahí un documento que el cardenal Suárez Rivera, que era entonces obispo de Tepic, nos encomendó trabajarlo al Monseñor Aguiar, que ahora es el presidente de la SEM, y a mí. Y ahí encontrar argumentos de 1974. Es decir, cuando este problema estaba en Europa vigente, cuando se veía que era un problema político y no solo un problema moral, y que sobre todo la invitación que había hecho el Papa, todavía Pablo VI, a los cristianos católicos, era que formaran la conciencia. Ahí está ese punto. No una discusión en otra área. Y en 20 y tantos años o 30 no se formó la conciencia de los católicos. No se formó la conciencia de los católicos, o el tipo de conciencia que se formó no es del gusto de la jerarquía, o por lo menos de algunos de sus representantes más conspicuos. Pero para seguir hablando de este problema, vamos a en este momento hacer una pausa y continuamos más adelante. No, lo más chistoso. En contrapunto al regresar, la pérdida de fieles y los derechos que pide el cardenal Rivera. Porque dije en el otro programa con Denise, que el cardenal Rivera no representaba a la Iglesia de México. Entonces, ¿lo puedes decir más fuerte? ¿Cómo no? ¿Qué? No a toda la iglesia. Pues no. Claro, él se presenta como tal. Es el obispo de la Ciudad de México. Claro. ¿Y hay algún tipo de reacción del propio episcopado? Oh, el episcopado estuvo feliz. O sea, varios obispos me hablaron. Les dije, claro, porque eso ustedes lo quisieran decir, pero no lo pueden decir. Pero es que hubo ahí un efecto boomerang, porque el cardenal jugó eso. Sí. Como estaba en la capital, tuvo un montaje impresionante de los legionarios, mediáticamente dijo, yo soy la voz de la iglesia, y hizo creer a mucha gente. Pero eso tuvo también un efecto contrario, claro, porque ahora se le revierte encima, se le revierte absolutamente. Entonces es interesante ver cómo ese tipo de políticas a largo plazo son muy, muy costosas. ¿Y el cardenalato es vitalicio? Pues sí, hasta que el Papa lo quiera. Todo esto es función del Papa. Aquí estamos en Contrapunto platicando con el padre Manuel Olimón y con Bernardo Barranco a propósito de la Iglesia en México. Dada la conflictiva historia
entre el Estado autoritario y la Iglesia en México, se pensaría que la democratización y el pluralismo que la acompañan sería un contexto más favorable para la Iglesia católica. No obstante, no son pocos los problemas que la Iglesia enfrenta hoy en día. Además de que su influencia sobre los comportamientos sociales ha disminuido, su involucramiento en política electoral en estas actividades ha provocado desacuerdos importantes en su interior. La pertenencia religiosa no es un criterio general para la afiliación partidista, es decir, se puede ser católico y no votar por el PAN, sino por otros partidos como Alternativa, el PRI o el PRD, cuyos programas contienen propuestas que van en contra de las enseñanzas de la Iglesia. El espectro político y partidista ha penetrado al clero mexicano. Entre el obispo Lona y el obispo Onésimo Cepeda hay diferencias notables, como las hay entre Samuel Ruiz y Norberto Rivera. A estas divisiones habría que añadir los escándalos derivados de las denuncias de pederastía en contra de religiosos tan poderosos como Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo. ¿Resiste la Iglesia el pluralismo democrático? Les preguntaría yo a ustedes. ¿Aguanta la Iglesia el escrutinio que propicia la transparencia? La Iglesia también enfrenta problemas derivados de recursos limitados, pocas vocaciones, pobreza de la mayoría de las parroquias, carencia de personal religioso para cubrir todo el territorio nacional. Estos son problemas reales de la Iglesia Católica, Bernardo. ¿Te parece que estos tendrían más urgencia que el reclamo que ha hecho el cardenal Rivera? No, indiscutiblemente. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia Católica es un alejamiento con la sociedad. Y no es una invención, están los datos, hay tendencias. En Aparecida, en Brasil, el Papa reconoce que la Iglesia Católica en el continente, y México no es la excepción, está perdiendo fieles de una manera dramática. Hay una especie como de sangría, de hemorragia religiosa que se expande a otros nuevos movimientos religiosos. Yo creo que ese es el principal desafío, es decir, una iglesia que está muy aprisionada en estructuras, en normas, en toda una serie de cánones, mientras la vida y la cultura de las poblaciones está teniendo otra dinámica y otra lógica. Ahora, efectivamente, esto se traduce en una especie como de rompimiento con la propia sociedad. La carencia de vocaciones es un problema dramático. El envejecimiento del clero. A mí me llama mucho la atención que el promedio de edad de los sacerdotes, por ejemplo en Europa, es de 77 años. En México es 60 y tantos, y los europeos son unos chamacones comparados con lo que está pasando en otros lados. El problema de los medios de comunicación, la dificultad que tiene la Iglesia de poder transmitir todos estos valores, toda esta, digamos, didáctica cristiana, que no pasan a través de los medios. Y no son estas debilidades las que impulsan al cardenal Rivera a hacer ese reclamo, a exigir, porque de hecho estas demandas que él hizo hace algunos días, las interpreto como está pidiéndole auxilio al Estado. Es decir, si el Estado le da concesiones en los medios masivos de comunicación, está tratando de paliar ciertos problemas. Si dan la oportunidad de enseñar religión en las escuelas públicas, está resolviendo el problema de la escasez de clero. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo me regreso a hace unos 20 años que se discutía todo esto. Y recuerdo una ocasión cenando en casa de Monseñor Prillone, que de parte del sindicato de maestros salió el reclamo que uno de los obispos, Monseñor Reynoso, había dicho que estaba lista la iglesia para dar clases de catequesis en las escuelas públicas. Como el ambiente era muy tenso, Monseñor Prillone como que me pidió que si yo decía algo ahí, y lo que dije fue esto: ojalá tuviéramos la gente preparada para eso. No existen. Entonces, no podemos hablar sobre cosas teóricas. Teóricamente, la libertad educativa podría incluir eso, como en algunos países. Pero el hecho es que en países como Italia, España, Portugal, donde los concordatos han abierto estas posibilidades, no por eso la secularización ha dejado de influir. Y la cultura actual es una cultura urbana y casi como de que cada quien escoge de un menú lo que va a tener como valores centrales. De ahí que a la Iglesia Católica
y también a las comunidades judías, porque nacieron en una estructura tradicional. Les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo la pluralidad. Y por ejemplo, yo recuerdo un discurso del Papa Paulo VI, donde hablando a los obispos les decía, ustedes deben darle gracias por la pluralidad de su pueblo. Es decir, porque ahí es donde se puede hacer. Yo diría que con estas problemáticas con las que estamos, ya la Iglesia se enfrentó en otras épocas. Los primeros 4 siglos de la Iglesia fueron así, en sociedades plurales, abiertas, donde no solamente había aborto permitido, sino incluso el infanticidio. San Agustín narra entre sus experiencias pastorales que había una fiesta que organizaban las mujeres de Tagaste, perdón, de Hipona, donde él era obispo, en honor de unos dioses fálicos. Es decir, unas sociedades permisivas, plurales, y ahí se insertó el cristianismo, pero a manera de una semilla, no a manera de vamos a tener el árbol completo. Pero entonces ahora lo que habría que hacer es volver a sembrar. Sí. En lugar de enfrentarse a una batalla que puede ser una derrota anticipada. En 1968, en la conferencia de Medellín, Monseñor Samuel Ruiz tuvo una ponencia donde hacía la siguiente pregunta. Decimos que América Latina es un continente cristiano porque tenemos un porcentaje alto de bautizados. Pero esos bautizados, ¿están evangelizados? Y claro, la palabra evangelización sonaba entonces, y a lo mejor ahora suena, como algo meramente histórico, lo que había hecho Fray Bartolomé de las Casas o don Vasco de Quiroga, cuando en realidad es la inserción de los valores en las personas.